Listos. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una lección divina más que vamos a tener en este mes de septiembre, mes de la Biblia, y pues lo celebramos con un acercamiento a la palabra de Dios, así como lo habíamos comentado Enrique y un servidor la semana pasada, junto con todos ustedes, pues que juntos vamos haciendo este camino con la palabra, con este acercamiento, pues el compartir de cada uno, ¿no? El compartir y, y pues se trata de tener una experiencia con el Señor, con nuestro Dios, a través de la Sagrada Escritura. Vamos a iniciar, ponernos en manos del Señor y pedirle a su Espíritu Santo para que nos ayude en este momento que es ante todo un momento de encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que derrames sobre nosotros tu Santo Espíritu por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección. Otórganos, Señor, tu Santo Espíritu, que nos dé la luz, que nos ilumine, que nos conceda el don del entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Señor Jesús, Hijo eterno del Padre, Mesías de Israel, tú que eres nuestro Maestro, nuestro Señor, te pedimos que nos concedas tu Espíritu Santo, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, tú que inspiraste a los santos escritores para que dejaran por escrito la palabra que el Señor Jesús nos ha comunicado, te pedimos que vengas a nosotros, que abras nuestras mentes, nuestros corazones para comprender el mensaje que has comunicado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, Enrique, si gustas presentar la sesión de hoy, qué es lo que vamos a ver y el procedimiento, por favor, sí. Nos Sí, ayuda. claro que sí. Gracias. Bueno, pues como el padre ya lo dijo, bienvenidos una vez más. Estamos en el mes de la Biblia y la intención de estas sesiones es acercarnos a los textos. La sesión pasada tuvimos un acercamiento acerca de qué era la Biblia, cómo es que había que tomarla, cómo se construía y estábamos haciendo el análisis pues de cómo es que desde el Antiguo Testamento se hace presente la voz del Señor a través de estos textos. Y la sesión pasada tuvimos ahí una lección con relación al personaje del etíope, si me completas sí, de Naamán, sí, de un nombre Naamán, ándale, un sí, poco difícil de nombrar. exactamente, Naamán, de cómo es que este personaje que ya había tenido un contacto Dios con él, después de una serie de instrucciones sencillas, no complicadas, Naamán descubre a Dios y se hace presente en su vida. Eso fue con relación al Antiguo Testamento. En esta sesión vamos a tomar ahora el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Dios nos habla en el Nuevo Testamento y el ejemplo que vamos a tomar para la lección van a ser los personajes ya muy conocidos, muy controvertidos, muy evolucionados, muy comentados, que son los personajes de Emaús. Estos dos muchachos que caminan rumbo al pueblo y que se les adhiere hay un personaje y cómo es que tienen una experiencia con este personaje. Entonces vamos a analizar en el Nuevo Testamento, ya con la presencia de Jesús, los textos para ver cómo nos habla, sobre todo en este mes de la Biblia. Adelante, padre. Gracias, Enrique, por la introducción y la presentación al momento que vamos a tener hoy. Antes de iniciar directamente con el texto, me gustaría compartirles algunas imágenes sobre el texto que vamos a ver hoy, que nos van a ayudar a ubicarnos un poco en el contexto geográfico
y también en el histórico. Entonces voy a compartirles y mientras les comparto vamos a hacer la presentación, a ver si es posible. Denme un segundo, téngame paciencia y ahí vamos. Ok, aquí se ve. Entonces vamos a ver los discípulos, llamados discípulos de Maús, el pasaje, ¿no? Que es Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Entonces, para tenerlo todos a la mano, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Muy bien, entonces vamos a hacer un poco de Maús. Ahora, en la última semana del mes de marzo, tuvimos la oportunidad de estar allá y sacar algunas fotografías. El texto parte el día de la resurrección, el domingo, ¿no? Entonces, pues habla de que algunas mujeres habían ido al sepulcro para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado y que muere, eh, muere en viernes. Entonces estaba la preparación de la Pascua. El sábado, que era el día solemne, entraba con la caída del sol. Cuando el sol se ocultaba, iniciaba el día. Entonces lo llevan a un sepulcro que estaba cerca del Gólgota, donde fue crucificado, pero no lo terminan de preparar. Entonces, no lo terminan de preparar y ellas iban el domingo para terminar de hacer la preparación que quedó pendiente el viernes. Ese era uno de los motivos por los cuales ellas iban al sepulcro y por eso llevaban ungüentos. Entonces, los sepulcros, este sepulcro está en Emaús, no es el Santo Sepulcro de Jerusalén, pero sí es un sepulcro del siglo I, de cómo se usaban en el territorio de Palestina los sepulcros, cómo eran. Entonces, en esta área, aquí, en esta área externa, era donde se preparaba el cuerpo. Aquí las personas cabían un poco agachados, un poquito agachados, y es donde se preparaba el cuerpo. En estos hoyos, en estas tipo gavetas, una vez que el cuerpo era preparado, se depositaba dentro de estas gavetas. Al Señor Jesús no lo terminan de preparar y antes de meterlo en estas gavetas, el cuerpo lo dejan aquí en el área de la preparación y cierran la tumba porque no les alcanzó el tiempo. Aquí vemos las gavetas, ¿no? Que eran varias en la mayoría de los sepulcros. Aquí está otra fotografía igual. Aquí para verla un poco más amplia, esa en la primera área es donde se preparaba y después vemos los orificios pequeños, era donde únicamente cabía el cuerpo del difunto, ¿verdad? Aquí está otra imagen. Esta es la entrada al sepulcro. Aquí afuera se reunía la familia para hacer, ritos religiosos, ¿no? Por el difunto. Y ese hueco que vemos, esta entrada, es la que se cubría con una piedra normalmente. Entonces, por eso los sepulcros eran excavados sobre la roca. En la parte superior, después en la época romana, se hace un sepulcro, pero al estilo romano. La parte inferior es un sepulcro estilo de los hebreos y que, digamos así, en uno casi exactamente igual fue donde sepultaron el cuerpo de Jesús. Esto es Emaús, que está a unos kilómetros de Jerusalén. Ese es un video que me tocó hacer para que vean cómo es la vegetación y el área, ¿no? Eso es Emaús. Ahí nos tocó caminar y conocer y bueno, es una experiencia muy, muy bonita. Llevan mis dos compañeros, íbamos tres. Un servidor está tomando el video, aquí a un lado estaba la carretera, por eso se escuchan los carros. Hay como pinos, hay mucha vegetación, un poco más verde a diferencia de Jerusalén. Ese es otro pequeño video que no se ve, pero este es. Bueno, no quiere. Aquí está. Este es más breve y nos ayuda, ¿no? Más o menos en ese sitio, por ahí fue donde llegaron los discípulos y donde caminaron con Jesús. Muy probablemente, pues pisaron exactamente por ahí, ¿no? Y ahí, a un costado, a 50 metros, se construyó un templo bizantino, que ya quedan las puras ruinas, ¿no?
Estaba ese templo bizantino, este es el área del altar, actualmente se celebra misa, algunos grupos de peregrinos, nosotros no llevábamos nada y no celebramos. Y aquí está, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en esta bella ciudad de los cristianos. Una cosa por el estilo, es lo que dice aquí en griego, es una placa en mármol, parece mármol, ¿no? Ahí en la entrada de lo que era este. Esto es el bautisterio, de los bautisterios, ¿no? Donde estaban escalonados, bajaban, se bautizaban aquí en el medio por el obispo, y es el área de la pila bautismal. Por aquí está un servidor y mi compañero, y pues ahí, ¿no? Para evocar lo de los discípulos de Maús, ¿no? Una bonita imagen que nos tomaron desprevenidos, pero ahí está. Bueno, ahora vamos a pasar directamente al texto, eso nos sirve para entrar. Alguien me... bueno, yo lo leo si quiero. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel, pero con todas esas cosas ya llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa. Con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Muy bien, hasta este momento pues está aquí lo que dice literal el texto. Vamos viendo, vamos apuntando algunos detalles que nos pueden ayudar para la reflexión. Entonces, el primero de ellos es esto, ¿no? Que el contexto es el primer día de la semana, de la resurrección, fueron al sepulcro, como ya vimos, con los aromas que habían preparado, no había sido el cuerpo terminado de preparar, la piedra había sido retirada, como vimos en la imagen, más o menos así, algo así se encontraron, no hallaron obviamente el cuerpo, encontraron los lienzos, como ya lo sabemos, etc. Fue Simón, lo mismo, corrió pero no encontró, solo vio los lienzos. Y bueno, eso fue en la mañana. Por la tarde suponemos que es por la tarde, porque caminando ya llegan allá al oscurecer, al atardecer. Bueno, iban dos de ellos aquel día y lo primero, estos primeros versículos presentan el cuadro. Lugar, personajes y situación. La acción. ¿Qué están haciendo? Caminando. ¿Dónde? Hacia Emaús. ¿Quiénes?
bueno, después nos dice quiénes son. Uno es Cleofás, del otro nunca nos dicen. Se pueden hacer muchísimas hipótesis, pero ninguna se puede asegurar con certeza. Unos dicen que la esposa de Cleofás, otros dicen que, bueno, hay muchas hipótesis. Eso tenerlo en cuenta, no podemos asegurar quién es. Uno de los motivos por el cual Lucas muy probablemente omitió el nombre fue porque Lucas es discípulo de Pablo. Entonces, para poner a un personaje, un discípulo, como testigo de la resurrección, que no forma parte de los 12, pero que es llamado a ser un apóstol. Entonces, omite el nombre para hacer una referencia a Pablo como testigo de la resurrección. No podemos decir que es Pablo, pero que quede esta interpretación abierta para ver en San Pablo la autoridad de su apostolado como testigo de la resurrección. Bueno, entonces se les aparece Jesús, pero dice que sus ojos estaban cerrados. O sea, alguien, una fuerza, los cerraba. Entonces ellos iban hablando, homilún, de aquí viene la palabra homilía. Ellos iban hablando y discutiendo, ¿no? Iban hablando sobre todas las cosas. Es decir, las iban interpretando entre ellos lo que había sucedido. Lo estaban interpretando. Entonces, sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. ¿De qué discuten por el camino? Tomen en cuenta que los cristianos al inicio les llamaban los del camino, no les llamaban cristianos. ¿De qué discuten por el camino, ¿no? Formando parte de la iglesia? Ellos se pararon con aire entristecido, ¿no? Aquí nos habla de una situación emocional. Entonces, por un lado, a nivel intelectual, sus ojos estaban incapacitados y no le reconocen. A nivel emocional, están entristecidos. Tenemos dos elementos: la ceguera del entendimiento y la tristeza del corazón. Ese es, tenemos el escenario externo, caminar, conversar, y el escenario interno, el autor nos permite ver el corazón, el interior de los personajes, que es, pues, que no entienden y que no ven, que están tristes, perdón. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dice: ¿cómo es posible? O sea, como diciendo, ¿acaso tú eres el único que no sabe todo lo que ha sucedido? Pues, ¿qué ha sucedido?, le dice. Y fíjese el recuento de Cleofás. Bueno, ellos, los dos le dicen, ¿no? Cleofás le hace la pregunta mientras que los dos le explican los hechos. Él dice lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Recordemos lo que habíamos comentado sobre el Dabar, no sé si lo comentamos con ustedes, que Dabar significa tanto obra como palabra, como hecho. Entonces, Jesús, que es el Logos, el Dabar, ¿sí? Entonces aquí hace referencia obras y palabras, lo que dice también la Dei Verbum, ¿verdad? Se recuerda. Delante de Dios, acreditado por Dios y de todo el pueblo, ¿no? Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados, la gente importante, ¿no? Lo condenaron a muerte y lo crucificaron, así en síntesis, ¿no? Dice, nosotros esperábamos, versículo 21, el pitzomen, esperábamos y seguimos esperando. Comenzaron a esperar en el pasado, pero en el presente siguen esperando. Ellos todavía albergaban la esperanza en el momento en el que Jesús se les apareció. Su esperanza no había desaparecido. No comprendían, estaban tristes, pero la esperanza la mantenían. ¿Estamos bien? Esperamos que sería él que iba a librar a Israel. Bueno, pero con todo esto ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Ok, hasta aquí. Y luego el caso es que algunas de las mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, lo que nos narran los primeros versículos de este capítulo, y al no hallar el cuerpo vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles. Fueron también algunos de los nuestros y lo hallaron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Hasta este punto, todo lo que han dicho ellos es verdad. Todo es verdad. Es verdad que era un profeta poderoso. Todo les faltaba un detalle: la resurrección. Todo lo que dijeron es correcto. Aquí no hay ningún error de doctrina ni de acontecimiento, no contradice nada de lo que ha sucedido. Todo está bien.
les falta un pequeño detalle, la resurrección. La resurrección. Bueno, entonces para llegar a la fe en la resurrección, y fíjense que Jesús en persona está ahí. ¿Qué es necesario entonces para pasar a la fe en la resurrección? Entonces el Señor Jesús los reprende. Oh insensatos, sí, no, se puede traducir igual. Y tardos o lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera así para entrar así en su gloria, dice. Okay. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las escrituras, versículo 27. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, profetón, diermeneusen, ¿no? Explicar, interpretar, de diermeneo, ¿no? De viene hermenéutica, diermeneo, ¿no? Les interpretó. Al acercarse al pueblo donde estaban, hizo una demanda de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado, como era muy común en todos esos pueblos ser hospitalarios con los peregrinos, porque en la noche era peligroso por los animales, por los asaltantes, todo mundo era hospitalario y recibía peregrinos, ¿no? Que iban de un pueblo a otro, se les hacía de noche y los invitaban, los recibían y les daban hospedaje. Era muy normal. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, ¿no? Tomó el pan, una acción puntual, pronunció la bendición, lo partió. Son los mismos gestos que vemos en la cena pascual, ¿sí? Aquí está. Dio gracias, lo partió y se lo dio. O sea, tomó pan, dio gracias, aquí habla de acción de gracias, allá pronunció la bendición. Lo partió y se los dio. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y del mismo modo tomar la copa. Entonces, tenemos una referencia eucarística. Muy bien. Aquí está, la podemos comprobar. Bueno, tomó el pan, lo pronunció. Entonces, esta es una acción puntual. Tomó pan, pronunció la bendición, acción puntual. Lo partió y se lo iba dando. Aquí el final del versículo 30 es, este verbo está en imperfecto, mientras que todos están en auristo. ¿Qué significa? Se los iba dando, es decir, se los comenzó a dar y se los continúa dando hasta el día de hoy, el presente. Lo toma en un momento y continúa dando el pan a sus discípulos. Eso es importante. Bueno, quédate con... Entró pues y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ok, versículo 31 dice, les fueron abiertos los ojos. Aquí dice, se les abrieron, no, les fueron abiertos. Alguien les abrió los ojos que estaban cerrados. ¿Sí? Usa el mismo verbo que es dianoigo. ¿Sí? Les fueron abiertos los ojos. Y después dicen ellos, cuando nos abrió, usa el mismo verbo, abrir los ojos y abrir o explicar las escrituras, Lucas usa el mismo verbo. Es decir, para que me vean y explicarles. Cuando Jesús abre las escrituras, es decir, las explica, les abre también los ojos a ellos. El explicar las escrituras usa el mismo verbo, es exactamente el mismo. Al explicar las escrituras, el verbo literal es abrir las escrituras, pero obviamente significa interpretar, explicar. Cuando les abre las escrituras, les abre los ojos. Sus ojos fueron abiertos porque les abrió las escrituras. Entonces, es la explicación de las escrituras la que permite ver a Jesús resucitado. ¿Quién explica las escrituras? Jesús mismo. Cuando la iglesia
explica las escrituras para que el oyente llegue a la fe en Jesús resucitado. Es el mismo, es obra de Jesús, es el mismo Jesús quien lo hace. Y en un contexto eucarístico, hay los dos elementos, liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, porque cita a Moisés y los profetas y los explica. Es como si leer y explicar, lectura y homilía, y después la fracción del pan. Es una misa, es como una misa. Entonces, y en domingo. La Eucaristía dominical es el lugar por excelencia para llegar a la fe en Jesús resucitado. Bien, entonces, el mismo verbo, tengan claro, sus ojos fueron abiertos cuando les abrió las escrituras. ¿Está bien? Es el mismo verbo. De hecho, Lucas lo hace de manera intencional de usar el mismo verbo para hacer una conexión clara y directa entre abrir o explicar las escrituras y sus ojos son abiertos. Es decir, pudieron reconocerlo que estaba resucitado. Va bien. Entonces, sí quería que me vieran para la cuestión de la explicación. Bueno, ahí estamos. Ok, y levantándose al momento, anástasis, no es el mismo verbo, pero pues anástasis es el verbo que se usa para la resurrección también, y egeiro, son los verbos. Bueno. Levantándose al momento, pero, y él desapareció, no se fue, desapareció, pues en su calidad de resucitado, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Afantos, dejó de ser visible, dejó de aparecerse, afantos, se volvió afantos. Se dejó de aparecer, se dejó de ser visible. Y bueno, se van, regresan a Jerusalén. ¿Cuánto les habrá tomado? Porque se fueron, pues rápido parece ser. Regresan a Jerusalén, no importa la noche, ¿eh? Regresan a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, ¿no? Es decir, Lucas siempre hace este énfasis, ¿no? De que aparte de los 11, que es el grupo elegido por Jesús, estaban los demás, es decir, estos demás implica hombres y mujeres, hombres para poder hablar también de Pablo como testigo de la resurrección y mujeres que también son testigos de la resurrección, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. ¿Cuándo se le apareció a Simón? Nunca lo dice. En el trayecto, cuando ellos regresaban, no se sabe. En la tarde, después de que regresó y antes de que ellos se fueran para allá, no se sabe. Pero el caso que cuando ellos regresan, ya se le había aparecido a Simón. ¿Eso qué significa, no? Que en la condición de resucitado Jesús tiene esa capacidad. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este gesto, entonces, ¿por qué lo reconocieron? ¿Por explicar las escrituras o al partir el pan? Las dos cosas son esenciales para llegar a la fe en Jesús resucitado. Es esencial que el mismo Jesús, a través del pastor, del sacerdote, ¿no? En la Eucaristía Dominical, nos explique las escrituras y que también en la fracción del pan, estos dos elementos. Entonces, fracción del pan y explicación de las escrituras, elementos esenciales para llegar a la fe en la resurrección. Apunto un último detalle para pasar a comentarios, que si algún comentario que Enrique o alguno de ustedes dice, empezamos con esto, sus ojos incapacitados, el entendimiento estaba oscurecido y estaban tristes. Y poco a poco aquí se ve que pasan, dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pasaron de la ignorancia al conocimiento, pasaron de la tristeza a la alegría. No estaba ardiendo nuestro corazón, ¿sí? Pasan de la tristeza a la alegría, de la ignorancia al conocimiento. Entonces hay un progreso, ¿no? En la mente y en el corazón, de la tristeza a la alegría, de la ignorancia de no saber quién es Jesús y de no comprender las escrituras al conocimiento. Y esto es obra de Jesús que explica las escrituras y al explicarla abre los ojos, abre el entendimiento y al fraccionar el pan es el mismo gesto que ellos recuerdan, el mismo gesto que habían vivido unos días antes
el viernes en la última cena. Entonces, este es Jesús. Muy bien. Hasta aquí, Enrique, si quieres comentar algún elemento que haya por ahí. Perdón, si se escuchaba. Bueno, alguno de ustedes, y no sé si Enrique tuvo algún pendiente por ahí o no se escuchó. ¿Alguno de ustedes hasta este momento tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto? O Enrique, no sé si quieres añadir algún elemento o comentar algo. Sí, mira, está interesante esa observación que hiciste sobre la Eucaristía. ¿Cómo es que en la fracción del pan se genera bajo ese ambiente de Eucaristía? Y yo creo que hay que entenderlo o hay que verlo, o al menos esa es la óptica, ¿no? Cuando yo llevé esta reflexión hace algún tiempo, en cómo es que la Eucaristía como la tenemos ahorita, pues obviamente no existía en aquel entonces, ¿no? Pero ya el hecho de dar gracias en la fracción del pan, que son los gestos que hace Jesús y son los gestos que hizo en la última cena, y en ese momento son los gestos que reconocen estos muchachos. ¿Sí? Bueno, muchachos es un decir, ¿no? Porque tampoco el texto dice si eran grandes o qué edad tenían, ¿no? Pero es como lo reconocen en ese momento, ¿no? Y yo creo que ese gesto de la bendición y la fracción del pan es lo que hace que muchos de nosotros también reconozcamos la presencia de Cristo en los que están también en la mesa, ¿sí? En ese sentido, ¿no? La otra parte que también en un momento dado fuimos viendo es como en la Biblia que yo tengo para estudiar el Nuevo Testamento, que es una interlineal español-griego, entonces prácticamente te va dando así como la traducción y te va armando las frases. Es como cuando él va hablando durante el camino y que va explicando las escrituras, el texto dice que va hablando de él mismo, ¿sí? O sea, les va explicando de él mismo. Y ese gesto de hablar de él mismo, pues es un gesto interesante porque la verdad no me imagino a Jesús hablando de sí mismo. En primer lugar, siempre hablaba del Padre, siempre hablaba del reino, siempre expresaba pues otras ideas, pero no recuerdo en ningún otro texto que hablara de sí mismo, a no ser Juan, ¿no? Que era el que ya nos los presenta de una manera diferente, ¿no? Pero en este sentido sí me llama mucho la atención ahí. Sí, ciertamente aquí en la obra de Lucas, en todo el Evangelio, pues sabemos que hay 3 anuncios de la pasión, ¿no? 3 veces con claridad les anuncia. Ya conocemos la historia, que al final los discípulos no logran entender el acontecimiento cuando sucede, pero sí, Jesús es la palabra, es el exegeta, ¿no? Él es el que nos interpreta las escrituras, o sea, a sí mismo, ¿no? O sea, ¿quién es una autorrevelación de Dios? O sea, vemos que toda la Sagrada Escritura, toda la historia de la salvación es Dios quien se revela y, digamos, Él mismo se explica a sí mismo para que lo podamos entender. Lo hace en el Antiguo Testamento a través de los profetas, en el Nuevo, sí, a través de ya después de los apóstoles, que lo vemos en las cartas, pero la persona de Jesús, ciertamente en su predicación era el reino, siempre hablar del reino, el reino, pero en cuanto al acontecimiento pascual, sí, digamos, el que se interpreta, el que, digamos, es el origen de la interpretación, es él al que vamos a remitir. Si se fijan, no es como que sea uno de los apóstoles el superintérprete que no. Jesús es quien revela y quien se revela.
¿no? Eso sí es importante, como tú dices, señalarlo y darnos cuenta, exacto. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga hasta este punto algún comentario o alguna pregunta para pasar a... Adelante, Sonia. Sí, Sonia, puedes encender. Hola, buenas noches. Sí, ya, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya. Ok. Al momento que ustedes están diciendo que justo en esta lectura, eh, en este evangelio, es el único momento en que Jesús habla de él. Se refieren al momento en el versículo 26 que él habla de sí mismo, que habla que tenía que venir el Mesías. A eso se refieren cuando dice que habla, porque no encuentro otra parte, o porque comentan que es el único lugar donde él habla de él mismo. ¿Se refieren a ese versículo o no o al momento, si es una acción, se refieren al momento en que partió el pan para darles como más elementos para que supieran que es él, ¿o no? Sí, mira, dame un segundo. Sí, lo que comentaba Enrique es esto, ¿no? El versículo 27, entonces dice, y empezando por Moisés, aquí está, y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Yo creo que se fue eso. Entonces, aquí está, en pasáis, en todas, tais grafais, ta, bueno, peri geautu, eso es acerca de sí mismo. Aquí está, ¿no? Hacer en lo referente a él, en lo que concierne a él, acerca de él, ¿no? Peri geautu. Ahí está. No sé si esa es la que te referías tú también, Eh, Enrique. Sí, así es. Ujú. ok, entonces yo estaba entendiendo mal, me faltaba ese justamente porque dice, y les interpretó lo que se decía de él. Eso es exactamente donde ustedes comentan que es cuando él habla de sí mismo. Es que no lo encontraba yo, no lo entendía en qué parte de lo que yo estaba leyendo se refería, ya me quedó claro, ya sé entonces en qué parte. Sí, Gracias. hay traducciones distintas, nada más. Este elemento no es el central del relato, ¿eh? Es Ajá, un elemento que ahí está, pero no es no es. A ver, vamos ok, viendo el relato como vimos, cómo pasan y los elementos esenciales que son los que le dan la dinámica y la fuerza al mensaje, ¿no? Pero sí, o sí, sea, no es el centro del relato, pero sí es un elemento esencial del relato. Es importante captar eso, pues, ¿no? ajá, Jesús, que se interpreta a sí mismo y se revela, se manifiesta. muy bien, gracias. Rita, creo que había también abierto el micrófono junto con Sonia, o se me afiguró. Sí, sí lo había abierto. Buenas Ah, ok. noches a todos. Bueno, a lo mejor no sé cómo dar en sí en darme a entender en lo que quiero preguntar, pero con relación a lo que están comentando acerca de que se le abrieron los ojos, haciendo relación de que se abrieron las escrituras y pudieron entenderlo bien, y pues de estar tristes, pues llegaron a la alegría porque sintieron que su corazón latía, ¿verdad? Al escucharlo. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿ya moraba en ellos el Espíritu Santo o aquí el Espíritu Santo, dónde está? Muy buena pregunta. Y corresponde a la obra de San Lucas, ¿no? La obra de San Lucas son dos partes, el Evangelio y los Hechos de los Gracias. Apóstoles. Gracias. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, hay un elemento muy importante que tenemos que... no estoy compartiendo pantalla todavía, denme un segundo. No, Quiero mostrarles para hacer la explicación, que sí vale la pena. Gracias, Rita. Hechos de los Apóstoles, aquí está. Un segundo. Sí se ve, ¿verdad? sí. Gracias. Entonces, dice, no se vayan de Jerusalén, sino aguarden a la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, por eso eran bautizados, ajá, la ascensión. Déjenme buscar. Aquí está.
Él les contestó, no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos en Jerusalén. ¿No eran ya testigos? ¿Sí me explico? O Sí. sea, todavía no eran testigos, ¿no? No basta ser un testigo ocular con la carne de los ojos. Para ser testigo, es necesario recibir el Espíritu. O sea, lo vieron resucitado, le comió con ellos, les explicó las Escrituras, iluminó sus mentes, pero para llegar a ser testigo o ser considerados testigos de la resurrección, no basta ser algo presencial así físicamente, no. Es necesario el Espíritu para que el Espíritu ilumine y sepan interpretar el acontecimiento y por lo tanto explicar este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. Sin el Espíritu no se puede. No basta ver con los ojos del cuerpo. Es necesario para ser testigo. Van a recibir y serán mis testigos. O sea, entonces, antes no eran. Parece que no. Sí, esta pregunta es importante, pero vemos cómo es un proceso gradual y trinitario, ¿no? Es trinitario. Jesús hace su parte como hijo, el Espíritu también hace su parte. Entonces, podemos hablar a nivel diacrónico y sincrónico, etcétera, ¿no? Ya elaborar una teología al respecto, pero sí, tu pregunta es muy, muy importante y muy oportuna. Gracias, Rita. ¿Está Leonor también con la mano arriba? Gracias. Sí, sí, buenas noches. Yo he escuchado en el versículo 29, pero le insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque cae la tarde y termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. He escuchado que una interpretación que nos dan de este versículo, cuando Jesús se desaparece de su vista, dicen, se quedó con ellos en el parque porque él entró para quedarse con ellos y no se fue, sino que desapareció. Entonces que en ese momento ya estaba él en ese pan que él les ofreció. No hay nada que nos diga eso en el texto, absolutamente nada. No. Es una interpretación exageradamente espiritual que no tiene ningún fundamento. Digo, qué bueno que lo comentas porque se escucha muy bonito, pero el texto no lo dice. Se dice que Sí, tomó... pero sí lo he Yo por eso escuchado. dije, es una referencia eucarística. Uh-huh. El cuadro podemos estructurar en nuestra mente, podemos ver una Eucaristía en cuanto fundamento de la Eucaristía que nosotros celebramos, pero no es estrictamente hablando una misa, porque él dice que toma un pan, se los parte y se los da. No le dice esto es mi cuerpo. ¿Por qué Así se va a es. quedar en ese pan si él no dijo esto es mi cuerpo? ¿Tomó un cáliz? No, no tomó cáliz. No, o sea, no es una misa completa, no es una misa. Es una referencia fuerte eucarística, referencia. Okay. Ahora, ¿por qué no? Ahora, Jesús desapareció y ellos se fueron, o sea, y el pan ahí se va a quedar, el cuerpo de Cristo. No, el texto no da para eso. Se escucha muy bonito, pero el texto no dice eso. Gracias por comentarlo, ¿no? Para hacer la aclaración, vale la pena. Gracias. ¿Alguien más? Además, el texto utiliza la palabra que es referente como a fantasma, invisible. Dice el texto que se hizo invisible de ellos, ¿sí? Que propiamente la palabra invisible pues puede tener muchas anotaciones, ¿no? O sea, o muchas interpretaciones, ¿no? Como el simple hecho de que se les desapareció de la vista, ¿no? Porque hay otro texto también en donde dice que se escondió, cosas así, ¿no? Hay otras interpretaciones, ¿no?
Sí, la palabra es afantos, ¿no? Así es. Ajá. Voy a compartirles para explicarles ahí el verbo, a ver si se alcanza a entender la explicación. Aquí está. Esto es... Sí. Ahorita que te digo. Afantos, aquí está. Pero él desapareció, versículo 31. Sí. Afantos. Afantos es un participio, pero él se hizo, desapareció, ¿no? Aquí está. De faino, faino es aparecer, hacerse visible. A es la alfa privativa, dejó Sí. de hacerse visible, pero está en participio. Dejó de ser visible. Se hizo no visible. Afantos. Es la alfa privativa más el verbo, ¿no? Y está en participio. No es una acción, sino es una condición que él mismo se hace a sí mismo, o sea, que él mismo hace. No es una acción porque es un participio. Él se hizo, por decirlo así, él dejó de hacerse visible. O él se hizo invisible, ¿no? Pero no es una acción de que, se fue caminando o algo, no. Porque es participio. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Mira, nada más para pasar al siguiente punto, ¿no? Me hizo ruido la pregunta de Rita. La verdad es que sí me hizo ruido, ¿no? Y me puse a buscar porque hay otros textos donde habla que Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Se les apareció o estando con ellos, sopló el Espíritu Santo, ¿no? Y la referencia la encuentro en Juan 20, pero es precisamente después de la resurrección, hasta después de la resurrección. Antes, según estoy leyendo aquí o según estoy viendo, Jesús no sopló sobre ellos. O sea, siempre estuvo visible, siempre estuvo presente. Y hasta después de la resurrección, que cuando empieza a aparecérseles, es cuando entonces sí le dijo, la paz esté con vosotros, que fue en una de las apariciones, y como el Padre me ha enviado, así también yo les envío. Y al decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos ahí lo que estaba comentando el Padre Alejandro, ¿no? Que para ser testigos, pues efectivamente, ¿no? Testigo es cuando ya tienes el Espíritu, porque de otra manera eran visuales, pero ya ves que estos amigos eran más despistados que no sé, que un topo al mediodía, ¿no? Afuera de su madriguera, ¿no? O sea, constantemente estaba Jesús corrigiéndolos, ¿no? Y hasta después es cuando ya empiezan a tomar cierta dirección. Leonor está levantando nuevamente la mano. Habían comentado que... Sí. Sí, es que recordé en el pasaje de la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Ella también ahí recibe el Espíritu Santo, que se llena del Espíritu Santo. Entonces, ahí no fue por un soplo de Jesús, sino por la presencia de María, que iba llena del Espíritu Santo. Ok. Sí, en el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo va apareciendo obviamente desde el inicio. María concibe por obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya como un don, como fruto de la resurrección y de la redención, en orden a la misión. En el caso de la visitación, no lo reciben el Espíritu en orden a la misión, lo reciben como un signo de la presencia divina. Es para expresar la presencia divina. En cambio, después de la resurrección en Pentecostés, en la obra de Lucas, el Espíritu Santo se recibe para expresar que el hombre por el misterio pascual es renovado, es una nueva criatura, recibe el Espíritu Santo y en orden a la misión. Bueno, no en orden a la misión, algunos en orden a la misión, otros nada más a la redención.
porque en Pentecostés están presentes los apóstoles y mujeres, y la Virgen María. Todos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, apóstoles, discípulos, mujeres y María. Pero no todos son constituidos apóstoles para la misión. Todos reciben el Espíritu, es decir, son nueva creación y son salvados. Pero el encargo del apóstol de la misión es de unos cuantos. Correcto. Pero todos reciben el Espíritu. Aquí me están... Aquí vean don Oscar que habían... Sí, exactamente. Don Oscar, Mirna. Ahí está, listo. Bueno, sí. Iba a hacer un comentario primero sobre este pasaje de Lucas 24. A mí me ha impactado mucho porque yo estaba buscando un texto o algunos textos que me comunicaran el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay algunas inquietudes muchas veces cuando tú compartes o impartes una plática, a veces no encuentras textos fuertes, únicamente los que da Pedro y los que da San Pablo acerca de la conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento, que las Escrituras son inspiradas divinamente y otras cosas más. Pero este texto me ha aclarado a mí mucho. Yo tenía un texto del Señor haciendo alusión al Antiguo Testamento cuando el Señor abre el libro en una sinagoga y dice, está leyendo algo del profeta Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Pero este texto que estoy leyendo ahorita aquí se me había a mí pasado, porque voy a tener una reflexión la semana entrante en un grupo de personas y no encontraba texto del Señor que lo comunicaran bien con el Antiguo Testamento. Y este texto es precioso, ¿verdad? No sé si ustedes tengan aparte del texto de Isaías 61 y este texto otros. En otra parte habla de los salmos. Aquí no menciona los salmos. Pues ya no me acuerdo en qué parte está, pero esto es muy importante, ¿no? Por eso Lucas tiene cosas preciosas como esta. Y añadiendo un poquito a lo que estaban comentando el Espíritu Santo, me llama mucho la atención Lucas en la fuerza que da el Espíritu Santo. Ya lo vemos en el libro de los Hechos, pero hay un pasaje que a mí se me hace muy interesante, que no está, Mateo lo pone en otra forma. Dice que si un padre va, un hijo va y le pide a un padre un pan, no le va a dar una piedra. Y después dice, si un hijo le pide, no le va a dar una víbora. Entonces Mateo dice, con cuánta más razón el Padre no les dará cosas buenas. Pero Lucas no lo dice así. Con cuánta más razón no les les va a dar el Espíritu Santo. Y eso para mí es algo fantástico. Esa expresión es preciosa, ¿no? Entonces quiere decir que puedo pedir Espíritu Santo, pedirlo y pedirlo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí es un comentario. Muchas gracias. Gracias por compartir. Y gracias por el vieron ahorita. Sí, cuando hagamos conexiones en el Nuevo Testamento, en el caso de los evangelios, tenemos que ser cuidadosos porque hay conexiones que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer, ¿no? En el caso de los sinópticos, ¿cuándo se puede hacer? Cuando forman parte el texto de la misma tradición, según un análisis, ¿no? Hay tradición doble, tradición triple, hay tradición única, ¿no? Entonces, hay cosas que aparecen en los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Hay cosas que únicamente aparecen en Marcos y Mateo, hay cosas que únicamente aparecen en Lucas y Mateo. Entonces, cuando comparten tradición, pueden ser conectados y analizados en conjunto, solo cuando comparten tradición. Con Juan no. Con Juan lo único que comparten es la pasión, muerte y resurrección, y muy diferente a la de Juan a la de los sinópticos, aunque se refieren al mismo acontecimiento. El caso del Espíritu Santo en Juan es el mismo día de la resurrección, porque Juan quiere poner de manifiesto que el don del Espíritu Santo se debe al misterio pascual, pasión. Por eso lo sitúa incluso en el mismo día, ¿no? Y que de ahí se deriva la misión. Lucas lo extiende tanto en el relato como en los argumentos, ¿verdad? Tienen diferentes objetivos teológicos, por eso lo acomodan distinto. O sea, Dios da el Espíritu. ¿Cuándo lo dio? ¿El domingo de resurrección o 50 días después? Pues quién sabe, lo dio después de la resurrección y es fruto de la resurrección. El día exacto no sabemos, porque Juan dice que es el mismo domingo de la resurrección.
Y son los dos únicos evangelios que hablan del don del Espíritu Santo. Después de la resurrección, Marcos y Mateo no lo dicen. Entonces, son dos teologías completamente distintas y distintas se tienen que tratar y analizar. No, en este caso, no hay una conexión que se pueda hacer. En la teología sí, pero eso, no en la interpretación, que es diferente. En la teología sí, en la reflexión teológica, porque es el Espíritu Santo. Sí. Pero en la interpretación sí se maneja por separado. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Ahora ya podemos pasar al siguiente momento, Enrique. Comenta Victoria aquí a través del chat que dice, el texto que tendría que irse, pues bueno, dice, el texto dice que tendría que él tenía que irse para mandar al Espíritu Santo. Y como él todavía no se iba, o sea, antes de entonces no había llegado, técnicamente no había llegado el Espíritu Santo. Sí, es la conclusión clara que llegamos, ¿no? Que Uh-huh. a pesar de entender la resurrección y todo esto, para lo demás es necesario el don del Espíritu. Entonces, que es el don del Espíritu de la presencia de Jesús, o sea, el Espíritu de Jesús que se queda, ¿no? En Mateo, Jesús dice, vayan y sepan que yo estaré con ustedes, o sea, Jesús se queda. No habla de ascensión, habla de permanencia con sus discípulos. Lo expresa de una manera distinta, Lucas a través del don del Espíritu, Juan a través del don del Espíritu, y así, cada uno tiene un estilo y un objetivo distinto, ¿no? De los evangelistas. Bien, pasamos al siguiente momento, Enrique. Sí, pues ya hicimos la lectura, ya hicimos la reflexión de la lectura, y yo creo que como toda lección, pues tiene que haber esa reflexión para sí mismo y ese compromiso, ¿no? Y yo creo que aquí la reflexión que seguiría sería, pues, ¿a qué nos compromete esta lectura, no? ¿A qué nos compromete? Yo en lo personal, la primera vez que leí, porque este es un texto que lo lees y lo relees y la verdad es que siempre te va dando cosas nuevas. La primera vez que yo lo leí fue el comprometerme precisamente en ese pasaje que el padre hizo, a abrir las escrituras para abrir los ojos, ¿sí? Y entendiendo los ojos, como después otras parábolas ha dicho que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Que o sea, la expresión, ¿no? Entonces, fue una de las cosas que a mí me comprometió y de alguna manera, pues fue lo que me hizo andar aquí en estas cosas, ¿no? O sea, porque cuando la leí decía, pues es que sí es cierto, ¿no? El único lugar donde podemos encontrar el camino, ¿sí? Aunque me voy a oír así muy, muy, muy juánico, el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Es en el texto, ¿no? Y la verdad es que yo cuando doy la clase o la materia o el tema, yo uso una frase que algunos de los alumnos de aquí no me dejan mentir, que les digo, duden de la palabra, pero no porque duden que la palabra esté mal, sino duden de lo que les está diciendo, porque a lo mejor es uno el que está entendiendo mal. Entonces, en ese sentido, en el punto de la duda es donde nos hace acercarnos más e investigar más y decir, ok, estoy corroborando lo que entendí o estoy corrigiendo lo que entendí. Y entonces yo creo que ese abrir, esa explicación que iba dando Jesús, ese abrir el entendimiento primeramente, y ya después los emaúses lo interpretan como ese ardor que ellos traían dentro cuando les venía hablando de las escrituras, y de repente así como que pum, les cayó el 20 al momento de hacer la fracción del pan. Yo creo que eso es lo que, al menos para mí, fue un verdadero compromiso de estar en esto. ¿Sí? No sé si para alguien más este pasaje que tanto lo hemos oído, haya un punto así de inflexión y ese comprometernos a darlo. Muchas gracias, Enrique, por
por lo que nos has compartido, de experiencia personal espiritual, ¿no? Y de reflexión también. ¿Alguien más que quiera compartir qué fue lo que más, pues, le llegó, lo que más, no sé, algún detalle y a lo mejor algún compromiso, algo que les motive en su vida cristiana, en su vida apostólica, en su vida espiritual? Adelante, por favor. Y el Espíritu Santo sopló sobre todos los que estamos aquí y todos quedaron bendecidos. A todos se nos abrió el entendimiento. Amén. Sí, algún detalle, digo, pues a veces es información nueva, a lo mejor no es tan en un ambiente tan como estamos acostumbrados para la oración y para eso, ¿no? Eso parece hasta cierto punto un poco más académico, ¿no? Pero sí es una iluminación, ¿no? Es iluminación y la mente va comprendiendo de una manera distinta y más profunda lo que decía Enrique, ¿no? Deconstruir, desaprender lo que sabemos, que la palabra tiene ese carácter, ¿no? Que deconstruye lo que está entendido de una manera imperfecta para construir un entendimiento pues más perfecto, más profundo y que no terminamos nunca de acabar de profundizar y de comprender la escritura, ¿no? Entonces es ese proceso continuo, ¿no? Entonces alguien que, algo que le haya llamado la atención de lo que todos hemos comentado. Alma, a ver, Alma. Si abres el micrófono, Alma. Carlos está levantando la mano. Alma, ahorita vamos contigo. Ahí está. Listo, Alma. Ok. A mí lo que me llama la atención y con lo que me comprometo yo es estar más atento a la palabra del Señor, lo que Él nos quiere decir, no estar con los oídos cerrados ni la mente cerrada, estar a cada momento reflexionando y entendiendo lo que Dios me quiere decir día a día. Es con lo que yo me quedo con esta lectura. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Alma. Carlos, también levantaría la mano arriba. Sí, buenas noches. Bueno, Pues la verdad que de mi parte me quedo, pues se podría decir así como en shock de tanta riqueza que tiene la palabra de Dios y pues la verdad cómo lo están explicando el Padre Jesús Alejandro y usted, Enrique, la verdad que sí enriquece mucho. Y pues en lo personal me compromete mucho lo que están explicando y pues estar muy al pendiente a la hora de estar pidiendo el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios soy servidor de mi comunidad y todo lo que están hablando, pues la verdad yo desconocía. Soy un alumno del Instituto Bíblico por la gracia de Dios. Y ahorita lo que están hablando de la cuestión de cuando está el sacerdote en la fracción, en la Eucaristía, fraccionando el pan, eso yo lo desconocía. Y pues esto que ahorita comentan ustedes, pues es cuando más uno se debe de enamorar en ese momento. En lo personal, pues, como vuelvo a repetir, a comprometerme más y pues que lo que yo esté pues estudiando y aprendiendo, pues que sea mi coherencia al momento de dar un testimonio. A eso me compromete. Y pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Muchas excelente. gracias, Carlos. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Mirna. Mirna. Sí, adelante, Mirna. Disculpen, pues yo siento que aquí que el Señor, Más o menos. yo veo aquí que el Señor ahora nos está diciendo fuertemente
que nosotros somos testigos de esas cosas. Entonces, esta es una responsabilidad muy grande que tenemos. Nada más. Gracias, Bueno, me gusta eso de que somos testigos de esas cosas. hacer un comentario. El Señor nos ha hecho testigos con el don de ¿Puedo su hacer un Espíritu. comentario? Gracias. Sí, adelante, don Oscar. Puedo hacer un comentario. Sí, don Oscar, adelante, lo escuchamos. ¿Cerraron el micrófono, Mirna? ¿Cerraste el micrófono? Ahí está. Ya, Listo. no, que el Espíritu Santo se manifiesta siempre como algo así como fuego, ¿verdad? Que lo hemos visto a través de toda la Sagrada Escritura. A mí me gusta ese versículo muy fuerte, el capítulo 23 de Jeremías. Dice, tu palabra es fuego, es como un martillo que tritura la roca, ¿verdad? Y el mismo Jeremías después, cuando él está ya con aquel problema fuerte de la misión al que Dios lo llamó y que ya no quería seguir hablando, dice, ya no voy a hablar más en tu nombre. Pero él traía la fuerza del Espíritu Santo dentro de él y decía, Señor, pero no puedo callar, porque llevo dentro de mí un fuego que me consume, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es eso, nos insta a hablar, nos lleva a hablar. El propósito de todo lo que yo veo aquí del Espíritu Santo es que tenemos que hablar en donde sea, como sea, ¿verdad? Cuando hay necesidad y cuando alguien se presta para que hablemos sobre la palabra del Señor. Y el fuego se manifiesta también el día de Pentecostés como llamas de fuego. Entonces, es algo muy hermoso que nos insta, que nos lleva a seguir adelante. Pues es todo. Gracias. Y el mismo Lucas, gracias a don Oscar, dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Fuego ha venido a traer a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y los discípulos dicen, ¿no estaba ardiendo nuestros corazones? Bien, gracias. Mira, ya nomás para terminar, porque, híjola, me mueve todo esto, ¿no? Tomando las palabras de don Oscar, que Jeremías, por más que se quería callar, pues no, ¿verdad? Los discípulos, después de que se dieron cuenta con quién estaban cenando, y al verse, al ser testigos de Jesús, junto con toda la palabra que les iba expresando, cómo es que se levantan a pesar de la oscuridad allá afuera, de los peligros que enfrentaba el camino, cómo es que regresan a dar testimonio. Se levantan a pesar de todo lo que veía afuera y regresan a dar testimonio. Entonces yo creo que eso es algo también que mueve el compromiso, ¿eh? Una vez que tenemos ese encuentro y pasamos al querigma, es ir y anunciar, ir y platicar, ir y comentar, hacer partícipe a los demás de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido. Bien, gracias, don Oscar, gracias, Enrique, por complementar y ayudar a profundizar. Sí me gustaría si alguien más, pues no sé, la impresión, aquí no es una clase, ¿eh? No estamos evaluando teología, no estamos evaluando conocimiento de Sagrada Escritura para nada. Simplemente estamos aportando elementos para que nos ayude a profundizar. Y aquí se trata de compartir la experiencia de fe que estamos teniendo a través de la palabra. Eso es el objetivo. Y entonces, tranquilamente, ¿no? Cada uno tiene una experiencia personal distinta y lo expresa con diferentes palabras. Entonces, no estamos en una clase, no es un concurso de teología, entonces pueden participar con mucha confianza de la impresión del encuentro que hemos tenido con el Señor a través de este texto esta noche. Adelante, si alguien más quiere añadir algún comentario. Pues yo creo que nos vamos a ir temprano el día de hoy. Sí, a lo mejor da la impresión de que nos quedamos con muchos
palabras técnicas, ¿no? Con muchos elementos, ¿no? Pero es eso, es la idea para profundizar, ¿no? No repetir lo que, como decía Enrique, lo que ya sabemos, sino que pues eso, tratar de, pues de cambiarlo, de que se vaya perfeccionando, profundizando, ¿no? Y el cuestionamiento no es como para entrar en crisis o algo, ¿no? Sino que tener esa disponibilidad para profundizar, ¿no? Para tener un conocimiento más profundo. Adelante, Leonor. Padre, aquí, por ejemplo, en el versículo, ¿cómo dice? 28, cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante. ¿Por qué dirá eso? Que aparentó seguir adelante. No es tan importante, digamos que es el estilo refinado de San Lucas. San Lucas, aquí en este mismo pasaje, utiliza muchos sinónimos, una variedad de palabras. Para decir lo mismo, utiliza muchos sinónimos. San Lucas tiene un estilo muy refinado. Entonces, es como para provocar a los discípulos para que lo inviten a quedarse, ¿no? Como no da por supuesto que se va a quedar, aunque la hospitalidad en los pueblos palestinos era algo muy común, como ya les decía, porque era muy normal que iban de un pueblo a otro, que tardaban, les llegaba la noche, ya no podían seguir caminando, y era muy común que pidieran posada, que pidieran asilo. Entonces el Señor, como haciendo ademán, como diciendo, no, yo no voy a seguir. Y no, quédate con nosotros, ya está tarde, ya para que te vas, y propiciar ese segundo momento que es la fracción del pan. Entonces, posiblemente ya podemos añadirle una reflexión teológica de decir cómo Dios no entra si no lo invitamos, y la libertad, ¿no? La libertad, o sea, Él no llega, pues vámonos, porque soy Jesús y me tienen que recibir, no, sino que Él, dicen, yo sigo caminando, no, vente, o sea, despertar esa iniciativa y que expresen y que queden de manifiesto que ellos quieren que se quede con Él. Entonces, sí, provocar esa invitación. Sí. Pero es del estilo de Lucas, no tiene una carga teológica capital en el relato, no. Es el estilo literal. Pero sí, es bonita esa reflexión. Gracias, Padre. A propósito de lo que decía Enrique, ¿no? De que Jesús habla de sí mismo, porque ellos están hablando de Jesús. El debate, el conflicto era cómo entender a Jesús. Ellos no lograron entenderlo por completo, lo entendían hasta un cierto punto, lo entendían hasta el momento de la muerte. No lograban entender después de la muerte. Entonces Jesús les hace la interpretación de sí mismo para que puedan entenderlo, no solamente previo a la muerte, sino desde antes, porque ellos iban discutiendo, iban hablando y discutiendo, iban haciendo homilía, haciendo reflexión y discusión, iban debatiendo entre ellos, pero no daban con el punto de la resurrección. Todo lo que decían estaba bien. Entonces él, para entender la resurrección, pero si se fijan, como dice don Oscar, no les dice qué pasajes. ¿Se acuerdan de Isaías? No. Hoy se acuerdan de Jeremías. No. Hoy se acuerdan de este pasaje, no. Lo deja, Lucas nos deja así como, busquen ustedes, ¿no? Porque dice, y empezando por Moisés y los profetas, les dijo todo lo que hablaban con referencia a él. A él. Pero ¿cuáles pasajes? O sea, a ver, en estos 15 minutos podemos comentar qué pasajes. No nos dice. Sin embargo, ellos sí lo entendieron. Los pasajes que haya utilizado Jesús no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se los explicó tan bien que ellos pudieron captar, ya con la fracción del pan, lo que les había explicado sobre las escrituras. Pero ese es un detalle teológico interesante. No dice, le citó los cánticos del siervo. No lo dice. Dijo Moisés, dijo los profetas.
pero no hace referencia a un pasaje concreto. Esto es interesante. Entonces, ¿por qué? Porque el punto es entender a la persona de Jesús. Ellos no lograban comprenderlo de manera plena, sino de manera parcial. Todo lo entendían: profeta, poder, obras, palabra, delante de Dios, del pueblo, el proceso del juicio, la crucifixión, hasta ahí. No habían entendido lo único que les faltaba era la resurrección. Porque vinieron las mujeres y dijeron que estaba vivo, pero no entendían esa parte. O sea, como no sabemos a qué se refiere. No entendían la resurrección. Era el único detallito que les faltaba. Era la resurrección. Por eso Jesús se interpreta a sí mismo, a ellos para. Y no lo hace, sino lo hace fundamentando de las Escrituras. Entonces dice, no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, o no era necesario para el Hijo del Hombre padecer, o sea, el verbo infinitivo. Era necesario. Adelante, Rita. Un poquito en relación a lo que usted está comentando, padre. Entonces, la resurrección no la lograban entender o no la lograban ver así. Y entonces, cuando andaba con él, cuando sucedió lo de Lázaro, el hijo de la viuda, ¿cómo era eso? ¿Cómo era eso que sí había sido visto por ellos, pero no lo podían relacionar con esto de Jesús, si Jesús lo había hecho? Porque el profeta Elías había resucitado a un niño también. Era una obra de un gran profeta resucitar. Y era simplemente volver a esta vida natural. Entonces es un gran profeta. Lo hace con lo mismo que Elías, a la viuda aquella, que le resucitó al niño. Eso es un profeta, acreditado por Dios, delante de Dios y del pueblo. Pero miraban hacia atrás, hacia el pasado, no miraban hacia adelante, hacia el futuro, la resurrección. Y aunque Lucas es muy claro que 3 veces anuncia, ya vamos subiendo a Jerusalén y vean que el Hijo del Hombre va a ser, y al tercer día resucitará. Y ellos, ¿quién es el más importante? O sea, no. Les decía y se entristecían porque les habló de la muerte. Oye, pero también dijo resurrección, pero como que no lo captaban, ni le preguntaban. Que ciertamente pues no esperaban ese tipo de mesianismo y era lo normal. Tampoco entendían que la salvación se iba a realizar a través de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Nadie estaba en grado de comprenderlo antes de que sucediera. Nadie. Sí, adelante, Enrique. Okay. Sí, también habría que ver esto, ¿no? Que es muy diferente cuando el discípulo va acompañando a Jesús y Jesús obra el milagro, o sea, como que es de Jesús para allá, pero nunca sobre sí mismo, ¿no? Porque al momento en que se aplica la muerte hacia sí mismo, pues es la muerte entendida como la muerte biológica y natural que ellos siempre habían experimentado, ¿no? Entonces, el ver la resurrección en la misma persona que está ejecutando el milagro, pues es ahí donde entran en shock, ¿no? Porque es muy diferente ver hacer el milagro que la persona lo haga sobre sí mismo, ¿no? Eso desde el punto de vista humano, ¿no? Vaya, viéndolo así, ¿no? Sí, pero aquí el punto es, ellos van discutiendo sobre Jesús, sobre el acontecimiento de Jesús. Van discutiendo, van hablando y discutiendo. Intentan entender a Jesús. Cuando resucita el hijo de la viuda, cuando resucita Lázaro, no intentan entender al hijo de la viuda, no intentan entender a Lázaro. El acontecimiento de ellos no lo intentan entender. Dice, se murió y lo revivió. Basta. Pero ellos estaban choqueados de que Jesús hubiera muerto. De que Jesús fue crucificado. Querían entender a Jesús.
y no estaban en grado de entenderlo. Sus ojos estaban cerrados porque por una fuerza externa más fuerte, estaban incapacitados. O sea, aquí el punto es entender a Jesús, entender el acontecimiento de Jesús. Y para entender el acontecimiento de Jesús, Él mismo nos los explica para que lo podamos entender. O sea, ¿qué diferencia hay? Porque dicen, si había resucitado otros, sí, pero de los otros pues, no les interesaba porque pues revivió, pues qué bueno, pues va bien. Pero aquí el punto es entender el acontecimiento de Jesús. Y ellos era lo que no alcanzaban a ver. ¿Cómo es posible? Si era un profeta, si era acreditado por Dios, si obras y palabras, y esto, y luego que se lo lleven, que lo juzguen, que lo maten, y luego llegan estas, o sea, no logran dar con el clavo de la interpretación, porque no pueden llegar a entender el acontecimiento de la resurrección, sino sino la resurrección se entiende por gracia de Jesús, porque es Jesús el que nos revela la resurrección también. Porque se lo dicen las mujeres y no le creen. Y las mujeres así como que pues dicen, pues está vivo, vimos unos ángeles, pues a él no lo vimos. Entonces, la fe en la resurrección es un don de Jesús. Correcto. Nos quedan 8 minutos. Entonces, voy a terminar con una pequeña referencia en Hechos de los Apóstoles. Estos acontecimientos, como ya lo vimos, del don del Espíritu Santo, pero quisiera compartirles, valdría la pena ver esto. En mi primer libro, querido Teófilo, en mi primer libro hice o escribí todo acerca de Jesús, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Pero aquí dice, querido Teófilo, lo que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Comenzó en un punto concreto del tiempo. Aquí, olvídense, el griego del español está pésimamente traducido. Bueno, no está mal traducido, es difícil de comprenderlo en español, más bien. Lo que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Comenzó en un punto concreto del tiempo, a hacer y a enseñar. Desde el principio de los días, ¿no? Desde los días, perdón. Ese no es el punto. Comenzó a hacer y enseñar y continúa haciendo y enseñando a través de la iglesia. Comenzó en un punto, pero continúa a hacer y enseñar, lo continúa haciendo a través de la iglesia. Es decir, comenzó, pero no ha dejado de hacer ni de enseñar. Y después de su ascensión, sigue haciendo y enseñando a través de su iglesia. De los Hechos de los Apóstoles es lo que Jesús hace a través de sus apóstoles, a través de la iglesia. Comenzó en un momento, en un punto comenzó a hacer y enseñar. Continúa a hacer y enseñar, lo continúa a través de la iglesia. No, la misión de Jesús, el obrar de Jesús y el enseñar, no cesa. Comenzó y continúa hasta nuestros días y lo sigue haciendo, lo sigue realizando, el hacer y el enseñar a través de la iglesia. Entonces, eso que Jesús comenzó a hacer y enseñar, lo continúa haciendo y enseñando. Entonces, primero lo vemos en los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo y Bernabé, siempre en pareja, en binomio, ¿no? Nunca de uno solo, siempre en la dimensión eclesial. Porque envía de dos en dos, porque no siempre acompañado de alguien. Pero es Jesús el que sigue haciendo y enseñando primero a través de Pedro. Pedro da un discurso y después hace milagros. Pero es Jesús el que hace ese discurso y hace los milagros a través de Pedro. Continúa. Jesús comienza, pero continúa a través de la iglesia. Bien, y más quería hacer ese comentario que me parece muy bonito y muy oportuno a propósito de los discípulos de Maús, que comienza a hacer y enseñar, pero que continúa hasta la fecha
haciendo y enseñando, es decir, explicando las escrituras, partiendo el pan y obrando este milagro de la fe en todos nosotros, ¿no? A través de su iglesia. Es Jesús que lo hace a través de la iglesia. No ha dejado el Señor Jesús de hacer y de enseñar, ¿eh? Es Jesús el que hace, es Jesús el que enseña. Así es. Bien. Así será y así seguirá siendo. Pues muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecer primero a Dios por esta oportunidad de compartir lo que Él nos ha dado. Gracias, Enrique, por todas las cuestiones técnicas y por ayudarnos a coordinar y a llevar este momento de encuentro a la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes, los que han participado, a don Oscar, a Leonor, a Rita, a Alma y a todos, Mirna. No sé si me pase a alguien, pero bueno, todos los que están participando también, y les agradezco a cada uno de ustedes por su participación, por su asistencia. Gracias por su paciencia y esperamos de todo corazón que sea de provecho para su vida espiritual y pues para mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Nos quedan 2 sesiones todavía, ¿no? El 21 y el 28, ¿no? Así es que aquí lo esperamos, misma liga. Padre, una oración final y su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque eres tú mismo el que camina con nosotros en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras ignorancias. Tú te haces presente y caminas a nuestro lado, aunque a veces no te vemos. Gracias, Señor, porque por tu iniciativa vienes en nuestro auxilio para abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para hacernos pasar de la tristeza a la alegría, de la ignorancia al conocimiento, para darnos el pan partido, que es tu mismo cuerpo, para darnos el don de la fe en la resurrección. Gracias, Señor Jesús, por este don maravilloso, porque te sigues haciendo presente a través de tu iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Amén.